Bendito sea el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el precioso y glorioso Espíritu Santo. Bendito y glorioso es el nombre de nuestro santo y amado Señor Jesucristo. Queridos hermanos, desde Córdoba, Argentina, el profeta y predicador itinerante José Loreto Amato, llevando esta predicación para todos mis hermanos, para que el poder y el gozo del Espíritu Santo esté en cada uno de mis hermanos que han sido lavados con la sangre poderosa de Jesucristo, esa sangre hermosa, poderosa, que Jesús derramó allí en el Calvario, allí cuando Él fue muerto por nosotros, hermanos. Él pagó un precio en esa cruz, las coronas de espina que pusieron para burlarse de Él. Luego pusieron una capucha en su cabeza y golpearon su rostro hasta que Él quedó desfigurado. Luego fue azotado con 39 azotes. Luego fue cargando esa pesada cruz hasta el monte Calvario. Y allí en el monte Calvario Jesús, luego de haber rociado su sangre por Jerusalén, por los azotes en su espalda y en su cuerpo, esos látigos que carcomían su carne hasta los huesos, la sangre que brotaba de su cuerpo fue rociada en Jerusalén. Esa sangre fue rociada hasta el Calvario, hasta el monte Calvario donde Él fue clavado en esa cruz. Sus manos fueron traspasadas por los clavos, clavadas en ese madero, sus pies fueron clavados en ese madero. Y allí Él padecía, derramando su sangre por las heridas que habían sido infringidas en su cuerpo. Él fue como un cordero al matadero. No abrió su boca para maldecir. Él hizo y cumplió con la voluntad de Dios, de venir a dar su vida por nosotros, derramar su sangre para expiar el pecado del mundo. En un día Él expió los pecados del mundo, ese día en que Él murió en la cruz del Calvario. Su sangre preciosa derramada por sus heridas, allí en Jerusalén aún vive esa sangre, y nosotros clamamos a Dios por medio de esa sangre que ha sido derramada allí en Jerusalén. Esa sangre preciosa que aún clama a Dios desde la tierra. Clamamos nosotros por esa sangre, para ser rociados con la sangre preciosa de Jesucristo, para que nosotros podamos soportar en este día, en todos los días que nos quedan, hasta que Jesús venga en gloria. Pero dice la palabra de Dios, y vamos a leer en el libro de Gálatas, en Gálatas 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, incitándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Bendito sea el precioso y poderoso Espíritu Santo que ha puesto esta palabra para que cada uno de mis hermanos puedan entender que nosotros vivimos por el Espíritu y tenemos que dar estos frutos del Espíritu. Amor en nuestras vidas, queridos hermanos, por los hermanos que están pasando toda clase de necesidad, persecuciones, vituperios. El gozo del Espíritu Santo en nuestro corazón, aunque nosotros seamos perseguidos, tenemos que tener el gozo del Espíritu Santo en nuestros corazones. No dejemos de congregarnos porque, querido hermano, la venida del Señor se acerca. Nosotros tenemos que tener ese fruto que es la paz en nuestros corazones. La paz que brota de nuestros corazones para con todos los hermanos y para con todo el mundo. Debemos tener paz para con nuestros enemigos. Nuestros enemigos necesitan de nuestra bendición. Cada uno de aquellos que aún no ha conocido a Jesucristo necesita la paz que nosotros tenemos.
El fruto del Espíritu es la paz de Jesucristo en nuestros corazones. La paciencia para soportar a los del mundo y para soportar a los hermanos que muchas veces nos irritan, que muchas veces nos vituperan, que muchas veces nos desprecian. Tenemos que ser benignos unos con los otros, soportando las cargas entre nosotros los hermanos, compartiendo para las necesidades de los santos cada día, hermanos queridos, para que el Señor pueda enviar a nuestras vidas bendiciones, para que pueda enviar el Señor refrigerio a nuestras vidas, para que pueda multiplicar Dios en nuestras vidas alimentos, dinero, trabajo, paz en medio de la tormenta. Nosotros debemos ser benignos unos con los otros, no debemos irritarnos unos a los otros para ver quién es el que sabe más, quién es el que tiene el mejor ministerio o quién es el que hace las mejores cosas dentro de la iglesia. Todos somos iguales delante de los ojos de Dios. Por eso dice que el fruto del Espíritu Santo es eso, hermano, benignidad. Debemos ser bondadosos, la bondad debe estar en nuestros corazones, debemos ser dadivosos con todos aquellos que están pasando dificultades, orando los unos por los otros. Debemos tener fe para poder conducir, es el fruto del Espíritu Santo, fe para conducir a aquellos que están en el mundo a los pies de Jesucristo, fe para soportar a los más débiles en la fe, aquellos hermanos que son débiles en la fe y muchas veces se desvían del camino del Señor, se desvían de la senda que Dios ha marcado para nuestras vidas. Debemos tener fe, queridos hermanos, para poder enseñar a otros lo que nosotros hemos aprendido del Espíritu Santo. Tenemos que tener fe, hermanos, para producir milagros, para sanar a los enfermos. Nosotros como iglesia tenemos que tener los dones del Espíritu Santo para poder sanar a la iglesia, pero tenemos que tener fe en que Dios nos va a dar esos dones espirituales para sanar a los enfermos, para producir milagros en el nombre de Jesucristo, para orar y que se multipliquen los alimentos, para orar y que se abran puertas de trabajo, para orar y que los hermanos queridos no falten a las reuniones, porque es necesario que nosotros seamos edificados para que cuando venga Jesús podamos irnos con Él al cielo, porque vamos a ir al cielo, a la ciudad santa, la Jerusalén de arriba, una ciudad toda de oro preparada para nosotros, para que pasemos la eternidad allí con Cristo Jesús, con Dios y el bendito Espíritu Santo. Va a haber un tabernáculo donde Dios va a estar con todos aquellos que hemos sido elegidos y que hemos sido salvados. Por eso debemos tener fe, hermanos, y alentarnos con estas palabras los unos a los otros. Ir en busca de aquellos hermanos que se han quedado en sus casas y que no concurren a la iglesia para ser llenos del Espíritu Santo, para ser llenos de la palabra de Dios, para recibir las bendiciones, ser prosperados cada día espiritualmente, esperando la venida de Jesucristo, porque Él va a venir como ladrón en la noche. Nosotros debemos estar preparados, debemos ir a buscar a esos hermanos que se han quedado en sus casas desanimados, debemos orar por los hermanos que están desanimados, que les falta trabajo, que les falta dinero, que tienen problemas de alquileres. Nosotros debemos orar porque Dios es el proveedor, Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestro sanador, Dios es el que nos ha salvado, hermanos, porque ha enviado a Jesucristo a nuestras vidas. Nosotros podemos hacer milagros en la casa de cada uno de los hermanos que se han quedado desanimados en sus casas y no quieren venir a congregarse con los hermanos para recibir la unción del Espíritu Santo. Debemos ir en busca de esos hermanos para tratar de congregarlos a fin de que sean edificados para ese día en que Cristo ha de venir. Queridos hermanos, debemos ser bondadosos con los hermanos, debemos tener mansedumbre, debemos ser mansos delante del látigo de aquel que nos quiere azotar cada día, porque cada día se van a levantar enemigos en contra de nuestras vidas que van a venir con látigos para
azotarnos, así como hicieron con Jesús. Pero dice que nosotros debemos ser mansos para recibir todos los vituperios, tal vez quizás de algún hermano que sea irritable, que nos quiera hacer caer de la gracia del Señor. Nosotros debemos recibir con mansedumbre. De esa manera podemos hacer que se conviertan al Señor y Jesús los salve. La mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. Debemos ser templados, hermanos, con nuestras palabras, con nuestros hechos, con nuestro modo de vivir, con nuestro diario vivir, con nuestro testimonio. Debemos tener ese poder en nuestras vidas, hermanos, esta templanza, para creer que si nosotros oramos por alimento para los hermanos que carecen de alimento en sus casas, Dios va a llenar las alacenas con alimento, va a multiplicar los alimentos en cada hogar de cada hermano, porque Dios lo prometió. Dios dice, yo no te abandonaré ni te dejaré. Él es fiel, queridos hermanos. Nosotros muchas veces nos desanimamos, pero nosotros tenemos que tener el fruto del Espíritu Santo y la fe para producir milagros, hermanos. Hay cosas que nosotros las podemos hacer. Orar para que las hojas se conviertan en dinero. Podemos orar para que se multiplique el pan. Podemos orar para que se multiplique el alimento en esta mesa. Podemos orar para que Dios envíe los cuervos que traigan carne y pan a nuestra mesa, porque son promesas de Dios y Dios no deja de cumplir sus promesas. Lo que pasa es que nosotros nos desanimamos y dejamos de creer lo que dice la palabra del Señor. Debemos vivir para el Espíritu, vivir por el Espíritu, caminar por el Espíritu. Significa todo lo que le he hablado, ser benignos, bondadosos, templados, tener fe, queridos hermanos, y ser crucificados juntamente con Cristo Jesús. Si Él padeció en la cruz por nosotros, nosotros debemos padecer por Él, porque por Él nosotros vamos a estar en el reino de los cielos. Por Él nosotros vamos a ser elegidos y escogidos por Jehová. No importa tu calidad, hermano, si eres lindo, si eres feo, si eres pobre, si eres rico. Significa que tu corazón, queridos hermanos, haya sido crucificado. Nuestra carne sea crucificada con todas nuestras pasiones y deseos. Nosotros tenemos muchos deseos en la carne, muchas pasiones desordenadas. Nosotros debemos crucificar todas nuestras pasiones, todos nuestros deseos que no son conforme a la voluntad de Dios. Debemos vivir cada día esperando la venida de Jesús, porque Él viene en cualquier momento, a cualquier momento como ladrón de la noche. Visto que el ladrón, nadie puede esperar a que el ladrón venga, pero el ladrón viene a la hora que tú no sabes y Él entra y te roba, hermano querido. Así va a ser la venida de Jesucristo. Él va a venir y te va a robar, hermano. Te va a llevar con Él al cielo. Vas a vivir con Jesús eternamente. Para eso tiene que estar preparado. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Nosotros no debemos tener pensamientos carnales, pecaminosos, envidia, celos, contienda, griterías entre hermanos, murmuración entre hermanos. Debemos comportarnos como es digno de nosotros que hemos sido crucificados juntamente con Cristo Jesús, hemos crucificado nuestra carne. Y dice, tenemos que vivir por el Espíritu y andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es practicar todo lo que Jesús dijo e hizo. Sanar a los enfermos, visitar a los presos, visitar a los hermanos que se han quedado en la casa, visitar a aquellos que son nuestros enemigos, orar por ellos para que Dios abra las puertas y entre la palabra de bendición a sus vidas y esto puedan recibir el Evangelio de salvación. Primeramente debemos orar frente a las casas de aquellos nuestros enemigos que están esperando la salvación de Dios. Ellos no saben que han sido anotados en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Nosotros oremos por ellos, oremos en sus viviendas, oremos y después vayamos y les prediquemos la palabra. Atemos toda clase de obstrucciones, toda clase de ataduras que el diablo tiene en esas vidas, desatemos las ataduras del diablo
y así llevemos la palabra de bendición para todos aquellos, arrebatando las almas del infierno, llevándola a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, que la paz de Jesucristo abunde en vuestros corazones y vivamos por el Espíritu, caminemos con el Espíritu, porque Jesucristo viene pronto. Él viene, queridos hermanos, a arrebatarnos, como el ladrón arrebata los bienes cuando entra en una casa. Así Jesús va a arrebatarnos a nosotros para llevarnos a vivir con Él al cielo.